Saludos y bendiciones, hermanos, a la distancia. Continuamos con estas reflexiones dominicales. En esta ocasión estamos ya celebrando el domingo número 30 del tiempo ordinario y continuamos reflexionando al evangelista San Lucas. Durante estos últimos domingos, estas últimas semanas, yo he estado como describiendo el evangelio, narrándolo, por decirlo de alguna manera, pero en este video he decidido leerlo aquí, en este video, sobre todo para tener una mayor precisión, que no me vaya yo a inventar nada del Evangelio, y también para ustedes que tengan un mayor contexto que pueda ayudarles a profundizar un poco más. Sin embargo, esto no quita que previo a misa ustedes lean el Evangelio en su Biblia, en su misalito, o posterior a esta reflexión, pues para que puedan tener una reflexión todavía un poco más amplia y profunda. Pues bueno, el Evangelio para este domingo número 30 del tiempo ordinario está tomado del evangelista San Lucas, capítulo número 18, versículos del 9 al 14, y dice así: en aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Miren, a mí me llama mucho la atención cómo la liturgia de la palabra cada domingo nos va llevando de la mano, dándonos progresivamente ciertos aspectos para que nosotros podamos ir creciendo en nuestra vida cristiana. En este peregrinar en el que nosotros nos encontramos, la liturgia de la palabra de Dios, nos va dando progresivamente cosas para que nosotros reflexionamos y vayamos creciendo poco a poco. Fíjense cómo domingos pasados se nos hablaba sobre todo de la fe, que ya tuvimos esa reflexión. Después se nos hablaba sobre el tema de la oración como una manifestación precisamente de esa fe que va ligado un domingo al otro. Y en esta ocasión se nos va a hablar sobre el tema de la humildad. Ese es como el tema central en este domingo, la humildad que nosotros debemos de tener de cara a Dios principalmente, por un lado, y la humildad también de cara a los hermanos. ¿Cómo podemos expresar esa humildad de cara a Dios? En la oración. El domingo pasado, ¿qué es lo que decíamos? Hay que orar en todo momento sin desfallecer. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Y en esta ocasión se nos dice cómo tiene que ser esa oración. ¿Cómo tenemos que dirigirnos a Dios? ¿Cómo debe ser esa oración? Una oración humilde, una oración sencilla, una oración sintiéndonos necesitados, que precisamente con eso terminaba yo la reflexión del domingo pasado. Entonces, en la parábola que acabamos de escuchar, Jesús nos presenta dos personajes. Por un lado vamos a ver la presencia del fariseo y por el otro lado vamos a ver la presencia del publicano. Y al ver estos dos personajes, uno puede mirarse a sí mismo y decir: ¿cómo estoy actuando yo? ¿Cómo está siendo mi oración? ¿Como la del fariseo o como la del publicano? Por un lado veamos la del fariseo. ¿Cómo estaba orando él? Pues prácticamente vanagloriándose a sí mismo y criticando a los demás. Pues yo no soy adúltero, yo no soy así, yo no soy asá, yo sí oro, yo sí ayuno, y ellos no. Por un lado vemos esa actitud y por el otro lado estamos viendo la actitud del publicano, que ni siquiera se sentía digno de acercarse, se quedaba hacia atrás y decía: ten compasión de mí. Entonces son estas dos actitudes. Por un lado, aquel que se vanagloria, que está como destacando lo suyo, y por otro lado, aquel que se siente indigno. ¿Cómo está siendo la oración de cada uno de nosotros? Porque el Señor nos dice: hay que orar siempre, hay que orar constantemente, sí, pero hay que orar con humildad. Obviamente aquí el Señor quiere que nosotros tengamos una oración humilde, una oración sencilla, como la que tuvo aquel publicano, que termina diciendo el Evangelio: aquel bajó justificado, el otro no. El otro no. Entonces,
yo lo mencionaba el domingo pasado y lo repito aquí. Nosotros de cara a Dios debemos de tener esa sencillez y esa humildad de reconocer nuestra condición de hijos de Dios, de reconocer nuestra condición de pecadores, de indignos ante Dios. Nosotros debemos dirigirnos a Dios sabiéndonos necesitados siempre de Él. Él es Dios. Nosotros somos sus hijos y nosotros necesitamos de Él. Dios muchas veces nos va a dar dones, nos va a dar virtudes, nos va a llenar de gracias, pero eso no nos debe hacer sentir más, ¿eh? O hacer que no necesitamos, hacernos sentir que no necesitamos de Dios. Al contrario, sentirnos agradecidos, como lo veíamos ya el domingo pasado. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Dios nos da dones, Dios nos da virtudes, Dios nos da gracias, y eso no quiere decir que nos quite la humildad, para nada. Nuestra oración en medio de la abundancia de dones, de virtudes y de bendiciones que Dios nos da, siempre tiene que ser así, sencilla y agradecida, reconociendo lo que somos, reconociéndonos indignos, reconociéndonos pecadores delante de Dios. Esa es la oración que le agrada a Dios, como la hemos visto especialmente en el Evangelio, que se nos habla del publicano, que se nos pone ese ejemplo. La oración sencilla es la que llega hasta Dios. Miren, aquí conectamos un poquito con la primera lectura. Ustedes escucharán en la primera lectura esta frase: la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. ¿Cómo quiere el Señor que nos dirijamos a Él? Con humildad, con sencillez, reconociendo lo que somos y lo que tenemos. Lo que tenemos es gracias a Dios. El Salmo responsorial, precisamente también vamos a decir así. En la respuesta se dirá: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Ahora, yo repito lo que decía ahora. El hecho de que tengamos dones, virtudes, no quiere decir que eso nos haga vanagloriarnos, no. En medio de eso, ser agradecidos. Tampoco quiere decir que aquel que se victimiza delante de Dios va a ser su oración escuchada. No se trata de eso. No se trata de eso, se trata sobre todo de tener una actitud humilde en cualquier situación de nuestra vida. En la abundancia, en la pobreza, tener esa humildad y esa sencillez de reconocernos ante Dios como hijos suyos. Bueno, esto es de cara a Dios. La oración tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo. Y también de cara a nuestros hermanos, porque llama mucho la atención cómo comienza el Evangelio. ¿Por qué Jesús dice esta parábola? Jesús dice esta parábola, comienza así. Dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Que esto yo creo que es algo tan común hoy dentro de nuestros tiempos, que tendemos a despreciar a las demás personas por sentirnos más, por sentirnos superiores a las demás personas. Hoy el Evangelio nos trata de la humildad de cara a Dios, que es lo que hemos reflexionado a Dios, lo que hemos reflexionado ya. Y también la humildad de cara a nuestros hermanos. Nosotros, delante de Dios, todos somos iguales. Nunca debemos sentirnos superiores a los demás, que eso es un mal que está dentro del mundo y que tristemente muchas veces también está dentro de la iglesia. Miren, Dios muchas veces nos va a dar dones, virtudes, bendiciones. Eso lo sabemos, tantos los hemos vivido. Pero eso no debe hacernos sentir más que las demás personas, como sucedió con el fariseo y el publicano. Porque es curioso que la imagen del fariseo en ese tiempo, por eso Jesús la utiliza, era como la persona, el modelo, ¿no? Aquella persona que conoce la Escritura, que cumple la ley, que ora y que ayuna, pero lo que al Señor le importa es lo que hay en el interior. Y el publicano, por otro lado, era ya considerado pecador por el puesto que tenía, cobrador de impuestos. Y ya era de entrada despreciado. Y eso muchas veces también nosotros lo hacemos. No debemos sentirnos más por lo que somos, por lo que podemos tener, por lo que podemos llegar a ser. Y de entrada despreciar a las demás personas. Porque todos en algún momento pecamos, nos equivocamos, tropezamos, chocamos con pared. Y todos debemos de acudir a Dios con esa humildad. Todo lo que Dios nos da, hermanos, los dones que nos puede dar, los triunfos de nuestra vida,
pues sí, son escalones, pero no hacia arriba, sino hacia abajo, para servir a las demás personas. En otra parte de la escritura está, los dones no están para esconderse, sino están para el servicio a los demás. Entonces, nunca nos sintamos superiores a las demás personas, sabiendo que así como los demás se pueden equivocar, como pueden cometer pecados, también nosotros los podemos cometer. Y muchas veces peor que ellos. Entonces no despreciemos, no hagamos de menos a ninguna persona por lo que yo pueda hacer, por lo que yo pueda tener, por lo que yo haya recibido. Porque delante de Dios todos somos necesitados. Entonces, hermanos, hoy este domingo el tema principal es el tema de la humildad. ¿Cómo debemos orar? Nuestra oración tiene que ser una oración humilde. Y con nuestros hermanos, ¿cómo tenemos que actuar? También, con esa humildad, sabiendo que delante de Dios todos somos iguales. Que esta reflexión nos pueda ayudar de alguna manera a reflexionar sobre esto que muchas veces nos falta a todos dentro de nuestra iglesia. Y que si nosotros trabajáramos eso cada vez más, creo que otra cosa sería. Pues feliz domingo para todos, que el Señor nos pueda ayudar en este aspecto de nuestra vida espiritual cristiana, que nos ayude a tener un corazón humilde para poder dirigirnos a Él siempre con esa humildad, esa sencillez, para que nuestra oración pueda ser escuchada y al mismo tiempo ese corazón humilde pues pueda tratar con mucha caridad y misericordia y respeto también a las demás personas. Que así sea. Feliz domingo para todos.